Muy contenta porque hoy toca un vídeo que me encanta, que es hacer el resumen, hacer el balance de cómo ha sido el primer trimestre del año en relación a mis lecturas. En definitiva, cuáles han sido mis mejores lecturas de enero, febrero y marzo de 2026. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Laura by the Sea y bueno, en el vídeo de hoy toca hacer resumen de lecturas, de las mejores lecturas del trimestre. La verdad que ha sido un poco extraño en realidad preparar este vídeo porque estos primeros 3 meses del año he leído mucho menos que otros años. Es como que tampoco tenía tanto donde elegir y alguna categoría ha sido como, igual la dejo vacía, no lo sé. Os voy contando. Las mejores lecturas se basan en una serie de premisas o de preguntas que yo ya establecí a mí misma hace 2 años y las voy haciendo pues trimestre tras trimestre. Y vamos allá. La primera categoría es libro que me hizo feliz y en este caso voy a destacar Las memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra, editado en este caso por la editorial Graviola. Quiero destacar esto porque la verdad la edición me pareció preciosa, aparte de la novela que me encanta, evidentemente. Trae como algunos detalles, trae ilustraciones, o sea, cosas como que me parecieron muy bonitas sin ser un libro ilustrado al uso, ni muchísimo menos. Leí este libro dentro del club de lectura de literatura venezolana que tenemos en Loras Lectoras y me encantó. Yo no tenía para nada ubicada a Teresa de la Parra y ahora pues solo quiero leer todas sus cosas. Esta es una novela de 1929 y me pareció genial. Creo que es un libro que se lee en general en los coles en Venezuela y yo la verdad pues lo he leído de adulta, pero no me parece necesariamente un libro juvenil, creo que se puede leer ahí y genial, pero que yo lo he leído ahora y lo he disfrutado muchísimo. Me ha parecido enternecedor, sí, como muy tierno, muy simpático, pero de esos libros que al mismo tiempo tienen como un trasfondo. Si te fijas en los adultos de la novela y no en los niños, te puedes dar cuenta de ciertas cosas que están pasando y demás. Entonces, el punto de partida, ¿no? Todo empieza con alguien que te está contando qué es el libro que tienes entre manos, ¿no? Digamos, o sea, como metaliteratura podríamos decir, no hay como un juego. Entonces, bueno, te dice la persona que está escribiendo el libro, te dice, oye, mira, yo es que conocí a Mamá Blanca y era esta persona, ¿no? Y te cuenta cómo ella de niña la conoció, cuál había sido su vida y tal, y cómo Mamá Blanca le legó antes de morir unos diarios y unas cartas, unas cosas, y a partir de eso ella como que ha escrito su biografía. Aquí un poco el engaño de la novela en el sentido de que tú te esperas unas memorias y en realidad es solo pues abarca la infancia de Mamá Blanca y yo me quedé con ganas de más. Igualmente me gustó mucho. Nos va a contar cómo esa mujer que nos han presentado al principio tan particular, pues un poco como sus orígenes, ¿no? Como el origen del genio, podríamos decir, de esta persona tan absolutamente divertida que era Mamá Blanca de adulta, ¿no? Cuando la conoce la autora de la novela, pero no Teresa de la Parra, sino, ¿sabéis, no? El juego este. Entonces, bueno, el grueso de la novela pues es la infancia de Mamá Blanca de niña, con sus hermanas, cómo era su madre, cómo sus padres, cómo vivían en un lugar, cómo luego se tuvieron que ir a la ciudad, cómo eso cambió todo, la libertad que viven en un sitio entre las constricciones de otro, pero luego sobre todo es como cosas del día a día de los niños, pues esos personajes que son muy encantadores. Los secundarios son geniales en esta novela, en plan un señor que trabaja para ellos, un capataz, y cómo a través de él se nos va a hablar de clase, de revolución, de conciencia política y demás. Pero luego, por ejemplo, nos va a hablar de un tío chiflado, podríamos decir, pero que es uno de mis personajes favoritos, una persona que le sale todo mal, que vive 1000 aventuras mal, que casi lo logra, pero al final no. No sé, me pareció un libro, no sé, que en el momento cuando llegó a mí fue como que me lo dio todo y mi resumen es que es un libro que me hizo muy feliz y por eso está en esta categoría. Por el contrario, la siguiente categoría es libro que me rompió, libro que me puso muy triste y libro que lo pasé fatal. Y voy a decir, este es La lluvia amarilla de Julio Llamazares, una novela de 1988 que yo llevaba siglos oyendo hablar de ella, la tenía en casa, creo que ahora lo tiene editado Cátedra, yo tengo esta de Seix Barral que compré de segunda mano en algún reread, me imagino, y me encantó. Nos va a contar la historia del último habitante de Ainel, que es un pueblo en el Pirineo aragonés.
Entonces, bueno, la novela está narrada como una suerte de monólogo, ¿vale? De esta persona, en donde todo empieza en realidad este hombre contando cómo, bueno, hay una especie de expedición de personas que vienen a buscarle. Y como vienen, ¿no? En una noche oscura y como hace tanto tiempo que nadie viene, ¿no? Como que ya te está dando esta sensación de aislamiento, de pueblo abandonado, de ruina en general. Y pues nada, al final de la novela tú te das cuenta que le están buscando porque creen que ha muerto, ¿no? Porque lleva no sé cuánto tiempo allí solo y nadie ha sabido de él o lo que sea. Entonces, bueno, en esta especie de limbo, ¿no? Donde tú no sabes muy bien si cuando te está hablando son sus últimos días o si está atrapado entre la vida y la muerte, o sea, un poco así como místico. Tiene algo como de Pedro Páramo este libro en realidad, o a mí me recordaba porque va a haber fantasmas. Él, ¿no? Pues te cuenta cómo ha llegado a ser la última persona en este pueblo, cómo se fue vaciando, cómo al final solo quedaron su mujer y él, y cuando falleció la mujer pues ya solo quedó él, cómo fueron el sentimiento de pena y no sé, como lealtad máxima a su pueblo que considera su hogar y cómo siente que la gente que se va son traidores en cierta manera, ¿no? Cómo se lo toma tan a pecho. Vamos a tener eso, un narrador como absolutamente sensible, con una gran sensibilidad para muchísimas cosas, pero luego, sin embargo, no deja de ser un hombre de su tiempo que a la hora de expresar las cosas, por ejemplo, a sus hijos, a su mujer, a sus amigos, totalmente incapaz, cerrado, que se bloqueaba ante eso cuando algún tipo de sentimiento le sobreponía. Es un personaje que a mí me interesó mucho, me pareció complejo porque, claro, como digo, es como un señor de su tiempo y hay partes que lo entiendes y sin quererlo lo justificas, ¿no? En plan, bueno, claro, ¿qué iba a hacer? ¿Qué recursos tenía emocionales, ¿no? Pero por otro es como, tío, algunas de las cosas que te han pasado han sido bastante tu culpa, ha habido bastantes personas que han sufrido por ti, pero claro, luego lo conoces en un momento que es imposible no empatizar con él o no querer protegerlo porque es un señor absolutamente solo, pasando años, la novela te atrapa como está él, ¿no? Una especie de tiempo detenido que ya da igual si están pasando años, días o todo sucede durante una noche. Es una novela súper nostálgica, escrita de una forma preciosa, que si bien está ambientada hace unas décadas, de hecho sale como de fondo pues la guerra civil y un poco el tiempo después, la dictadura y demás, aunque no es para nada el grueso de la novela, pero bueno, sí que lo podemos enmarcar temporalmente ahí. Tiene mensajes o creo que el grueso, lo que te quiere transmitir la novela es bastante atemporal en realidad y por eso también creo que sigue funcionando muy bien a día de hoy. Es un libro que se lee mucho siempre y yo la verdad que os lo recomiendo mucho. Me gustan mucho las sensaciones que te transmite. A mí me quedó mucho la reflexión de cómo todo el rato se piensa que el pueblo Ainhoa va a morir cuando muera su último habitante. Como medimos todo siempre desde no sé, como la huella, ¿no? En la medida humana, cuando en realidad el pueblo a lo mejor deja de existir como lo entienden los humanos, pero sigue existiendo de otra manera. La naturaleza se hace con él, llegan los animales, se va cubriendo de musgo, se van derribando cosas, pero también se va transformando, ¿no? Como eso también es una parte de la vida, ¿no? Si lo ves desde fuera y le consigues quitar el componente de pena que te da que allí ya no haya pues humanos y como tal, pues eso parece que deja de existir, en realidad no es así. Me encantó este libro, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Me emocionó mucho, o sea, me dejó pozo y me dejó pena dentro. Vale, este ha sido bastante difícil porque la categoría en realidad es historia de amor favorita y iba a dejarla en blanco, pero luego pensé que lo podía enfocar de una forma, ¿vale? Y voy a destacar Alimentar a los fantasmas de Tessa Hulse, editado por Reservoir Books. Esta es una novela gráfica buenísima que ha ganado el premio Pulitzer y la historia de amor que quiero destacar aquí es, por un lado, estas son las memorias unas memorias de la autora donde habla de su familia y donde trata de entender, ella nació en Estados Unidos, pero su madre y su abuela y su familia es china, ¿no? Y hay como, bueno, ella siempre ha vivido con que hay unos silencios en su familia, ella no entiende por qué su abuela estaba loca, qué enfermedades tenía, qué había pasado para que desembocara todo aquello, bueno. Su madre también pues arrastra una serie de traumas que se los ha pasado a ella, bueno, como tema muy complicado, ¿no? Familiar. Y esto va a ser como una investigación, por un lado, para entender a su familia y para conectarse con sus raíces, pero también para, en cierta manera, poder comprenderse a sí misma, poder comprender a su madre, poder comprender su presente y, en cierta manera, vivir bien. Entonces,
La escritura de este libro, que fue durante más de 10 años, si bien a lo mejor el resultado pudo ser catártico en algún punto, yo creo que el camino tuvo que ser tortuoso, ¿no? Entonces me parece que en realidad aquí hay una historia de amor, de autoamor, ¿no? De autocuidado, de la autora hacia sí misma, el querer entenderse para intentar lograr ser feliz, ¿no? Para superar ciertos traumas, darse cuenta de que muchas cosas de las que la atormentan eran fantasmas que no eran propios, ¿no? Sino que venían de atrás. Entonces, bueno, que a veces está muy bien el amor a los otros, pero ponerse a uno mismo primero también es muy interesante. También lo podemos ver como una historia de amor hacia la familia y hacia los orígenes, pero yo lo quiero enfocar más hacia es una historia de amor también hacia sí misma, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, si nosotros no estamos bien, nunca vamos a poder ayudar al resto o no vamos a poder ser una persona con la que otras personas quieren estar. ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que me expreso. He hablado bastante de esta novela gráfica, así que voy a dejar algún vídeo para que podáis ir allí si queréis saber un poquito más de ella y así no me enrollo tanto aquí. Pero bueno, antes de nada sí que os dejo para que veáis un poco cómo es el arte, ¿no? de esta novela gráfica. Es muy espectacular, muy absorbente, muy oscuro. Es un viaje este libro, ¿eh? O sea, es un viaje tremendo y solo puedo recomendároslo. Y la siguiente categoría es el punto de vista más original. Bueno, aquí voy a destacar este libro que se llama Hasta el límite del firmamento. Está escrito por Takako Takahashi y editado por Hermida Editores. Ella era una autora japonesa que murió en 2013 y yo creo que la mayoría de sus libros se publicaron en los 60 y en los 70 y la verdad es que es una novela muy oscura. La voy a destacar aquí dentro del punto de vista más original. Si bien no está narrado en primera persona, sí que tiene el foco, y desde ahí lo pongo, ¿no?, en un personaje muy complejo, muy oscuro. Y me parece que esa es la clave de la novela, ¿no? Que es una historia absolutamente cero complaciente con el lector, donde todo el rato está centrado en un personaje con el que te quieres pelear, a la que no entiendes sus decisiones, en plan, ¿por qué alguien haría esto? ¿Por qué pensarías así? Pero que al mismo tiempo es absolutamente consecuente, te la crees, podría existir perfectamente. Entonces, claro, es un poco el adentrarse en lo distinto, en lo diferente, no solo a lo mejor a lo típico que estamos leyendo, sino también un poco, en mi caso particular, era una persona, me gusta pensar, como absolutamente opuesta a mí, pero no es no es una novela maniqueísta en plan, vale, están los buenos y ella es la mala. No. Es mucho más complejo todo, no es una novela de buenos y malos. Luego es muy interesante porque, bueno, es una novela que está ambientada en Japón en la posguerra, ¿no? Todo empieza donde nuestra protagonista, este personaje tan complejo, se encuentra por casualidad con una chica, que no puedo llamar amiga, con una conocida que se habían conocido en tiempos de la guerra. Y luego se separaron y bueno, se dan cuenta y se ponen un poco al día de que las dos perdieron a sus hijos y tal, y bueno, como que esto va a empezar a mover en la protagonista una serie de recuerdos que ya ha estado bloqueando durante mucho tiempo y poco a poco la novela se va a ir ahondando en esto. No va a ser como una historia lineal, sino que bueno, ella va a ir recordando cosas primero de su infancia, luego esta época, luego del otro. Entonces, funciona un poco el libro como la novela, pero sobre todo es como que te va ahondando mucho poco a poco en la oscuridad que está en torno a este personaje protagonista que es Hisao y también eso, cómo funciona la memoria, cómo funciona el trauma. O sea, es una novela muy oscura, de verdad, no hay puntos de luz, no termina si hay una moraleja, no hay nada de eso, simplemente es como una historia que ahonda eso, pues en la oscuridad que a veces está dentro de la vida de las personas, en un contexto histórico también bastante complejo. Creo que me interesó mucho porque al final eso, historias durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, pues sí que he leído, y también de posguerra, pero sí como desde un punto de vista más cotidiano y centrado en mujeres, no tanto, y por eso también me ha interesado mucho. Pero bueno, la psicología de este personaje es brutal y desde luego es de lo que más destaco de este trimestre lector, seguro. La siguiente categoría es personaje inolvidable. Y aquí voy a traer a colación otra novela gráfica. La verdad que este trimestre he leído muchas y no puedo evitar destacarlas. Del Abismo del Olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, editado por Asteberri, que este libro me lo regaló Irene. Y bueno, a ver, esta historia está basada en hechos reales, o sea, esto es real, y tiene varios personajes inolvidables, pero sobre todo quiero
hablaros de Leoncio Badía, que fue bueno, pues un maestro de época republicana y bueno, como parte de la represión él no va a poder ejercer su trabajo y más, y va a acabar trabajando como sepulturero en el cementerio de Paterna. Todo esto después de la guerra civil, durante la dictadura, y esto se va a relacionar pues con una serie de asesinatos y de represalias que hubo, donde se siguió fusilando a gente, enterrándolo en fosas comunes y demás, y este señor, bueno, pues fue realmente inspirador, valiente y bueno, ayudó a las familias, nos va a enseñar el libro cómo a poder encontrar a sus familiares que estaban allí, poder en algunos casos llevárselos, nosotros al menos saber dónde estaban enterrados, aún peor, ¿no? De que alguien de tu familia sea asesinado es no saber dónde está, no saber si está bien, no saber si está enterrado en ningún sitio, o sea, no poder tener un sitio al que tú digas, esta persona está aquí, lo puedo venir a visitar, ¿no? Entonces, este libro, una de las cosas que hace es rendir homenaje a la figura de Leoncio Badía, poniéndole nombre y apellido para que todos lo conozcamos y no se nos olvide ya nunca y todo lo que hice. Además, nos la presenta desde un punto de vista muy humano, no solo como con esta parte heroica de su vida, sino también un poco lo que pasaba en su casa, cómo realmente no puedes estar viendo esas cosas y que eso no te afecte, cómo era su entorno familiar y demás. Y esto, bueno, esto solo es una pequeña parte de la historia que se nos cuenta aquí, porque todo en realidad se nos cuenta, de hecho la historia llegó a estos autores a partir de la historia de Pepica Cerrá, que era una mujer octogenaria, que bueno, lo último o sea, lo que le quería, que no quería partir de este mundo sin cumplir la promesa que le hizo a su madre y a su tía, que era encontrar dónde estaba su padre enterrado. Nos va a contar su historia, bueno, o sea, es que bueno, la de ellos y la de muchas otras personas. Entonces, lo que digo es una historia muy frustrante, que te enfada mucho, que te llena de coraje y de pena, y como muchas cosas se borran de nuestra historia, y creo que libros como este son muy importantes precisamente para alimentar la memoria histórica y que sepamos ciertas cosas, porque si no, ya lo conté en algún vídeo, pero una de las escenas que hay, de las viñetas que más me marcó, es como, bueno, en una de las zonas donde se sabía que había fosas comunes, no hubo presupuestos, no se aceptó que se pudieran exhumar y demás, y ahora arriba hay un McDonald's. Entonces es como, y ya nunca más se va a saber de eso, ¿no? Porque ya nunca más vas a quitar eso. Entonces como, wow, por lo menos conozcamos nuestra historia, ya no solo para evitar que se repita, que también por supuesto, sino porque realmente el presente tiene mucho más que ver con nuestra historia reciente de lo que creo que muchas veces somos conscientes. Entonces es una historia muy importante leer, muy descorazonadora, pero que merece la pena, sin duda. Vale, vamos a lugares más felices, por favor, y gracias. Libro que me hizo reír. Quiero destacar el libro de Hades, el dios menos malo, de Paul Giese, editado por Temas de Hoy. Este es bueno, un libro en el que vienen varias de estas historias de mitología clásica, ¿no?, traída al presente, que se llama Los mitos eternos, y viene el de Hades, el de Hércules y el de Sísifo. Yo en principio quiero hablaros de el de Hades, el dios menos malo, porque es el primero que leí, me divirtió mucho, me pareció nuevo, fresco, nunca había leído nada así y me gustó mucho. En estas historias lo que hace Paul Giese es coge los mitos clásicos y nos los cuenta con un tono muy moderno, ¿no? Con una perspectiva absolutamente, pues eso, actual, moderna. Algunos de los dioses se llaman bro, ese tipo de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo no chirría, de verdad, no está forzado. A mí me pareció como fresco, es que lo que tengo que decir es, me pareció fresco, me divirtió muchísimo y mola porque nos cuenta los mitos de siempre, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, a lo mejor si Hades nos cuenta su historia, él no es tan malo y a lo mejor Zeus es una persona o un dios terrorífico, tal, y bueno, al final eso muchas veces nos lo cuentan como desde pequeños, ¿no? Cómo Hades era de niño, cómo era de adolescente, cómo se forja un supuesto villano, ¿no? Y me ha divertido mucho, o sea, he hablado mucho de estos libros este trimestre porque es que me lo he pasado muy bien y solo puedo mencionarlo, claro. Más pienso que si te gusta la peli de Hércules de Disney, que a quien no le gusta la peli de Hércules de Disney, justo el de Hades pues conecta mucho porque es una historia que tenemos como súper fresca, en plan, la de Sísifo me encantó porque aprendí un montón, pero claro, tengo como menos referentes, ¿no? Pero bueno, no sé, como que el mejor de la peli de Hércules es Hades, ¿no? O sea, en plan, eso todo el mundo lo opinamos, pues por eso. Libro con mejor final. Rebelión en la granja, de George Orwell, de 1945. Bueno, este podría ser, yo creo, de mis mejores lecturas del trimestre. Seguro que va a estar en mis mejores lecturas del año. Me encantó.
pero es que el final, o sea, es que la frase, yo creo que es la frase final, que no voy a decir evidentemente. Sí, es perfecta, es que es icónica, es que es como, o sea, la guindita del pastel, la guindita del pastel. Yo siempre he sido muy fan de 1984 y sin embargo, por algún motivo, Rebelión en la Granja no me llamaba la atención. Yo creo que esto de lo de los animales, pensaba en plan, me encantó, lo leí este año en club de lectura y me voló la cabeza, lo pasé súper bien en todos los clubes de lectura a los que fui. Creo que es muy... asusta mucho, ¿no? Lo atemporal que es también. Orwell lo escribió hablando de la Unión Soviética. Cada uno de los personajes que hay aquí es una persona real claramente, pero al mismo tiempo sigue funcionando. Hoy aquí lo que tenemos es la historia de una granja. Entonces los protagonistas de la historia van a ser los animales que se deciden rebelar contra los hombres, contra los granjeros, porque les tratan mal, trabajan para ellos día y noche y aún por encima nunca llegan a estar tranquilos porque luego pues los matan, ¿no? Entonces deciden hacer una revolución y consiguen echar a los hombres de la granja. Entonces se va a instaurar, ¿no?, un nuevo sistema que en principio es casi utópico, todo funciona, todos los animales son iguales, vamos a tener los mismos derechos, va a haber descansos, va a haber esto, va a haber lo otro, vamos a conseguir hacer las cosas de esta manera por nuestro propio bien, no sé cuántos, pero claro, la utopía se rompe porque, bueno, también necesitas trabajo, necesitas comer, necesitas algo que te dé energía para poder mantener todo aquí, por lo cual hay un momento que tienes que construir. Y llega un punto que, claro, alguien tiene que mandar y otros tienen que trabajar más, y entonces, bueno, se va a ir creando pues esta idea de que todos los animales son iguales, realmente no tanto. Los cerdos van a estar en la cabeza, ¿no? Van a estar pensando, van a estar dirigiendo a la gente. Y al principio todo bien, pero vamos viendo que van a ir pasando pequeñas cosas, donde se está construyendo de nuevo un sistema igualmente no igualitario y de hecho bastante dictatorial. Entonces, bueno, es muy interesante lo que va pasando en esta historia, es muy cortita, no da puntada sin hilo. Orwell aquí es fascinante, o sea, la propia elección de cada uno de los animales, cómo los construye, los diferentes tipos de prototipos de personas que se pueden dar en una sociedad, en un sistema así. Alucináis. Creo que es muy guay leerlo tanto desde el punto de vista histórico, sabiendo muy bien un poco el quién es quién, pero también desde un punto de vista de voy a leer esto de la nada, a ver qué pasa y luego ya me voy a informar de todo lo otro, porque creo que si lo lees eso absolutamente como de la nada, en plan me voy a leer no sé, este cuentito, ¿no?, esta fábula con animales, vas a ver que lo puedes aplicar perfectamente a tu presente, ¿no? Si ya vas muy marcado de, mira, este es este, pues a lo mejor tu perspectiva también se queda un poco mermada porque ya solo lo lees desde ahí. Espectacular. La mejor lectura conjunta o el mejor club de lectura, voy a destacar en este caso el que hicimos en Loras Lectoras de Nostalgia de Cartarescu. Son 5 cuentos que están editados en Impedimenta y los hemos ido leyendo poco a poco y metiéndonos en el universo de Cartarescu. Están relacionados entre sí, no siempre de una forma obvia, pero está claro que se entienden mejor juntos. Súper neófita en el mundo de Cartarescu, es lo primero que he leído. Yo sé que yo leí El ruletista porque me lo regaló Anabel y a partir de ahí ya me metí en esto. El ruletista está editado suelto, pero luego también aquí. Y bueno, me deja un poco sin palabras Cartarescu. No tengo todavía como mi cabeza suficientemente ordenada para poder contaros demasiado, pero al final tienen una serie de puntos en común. De hecho, Loras hemos hecho igual que tenemos el bingo de Murakami, hemos hecho el bingo de Cartarescu. Hay una serie de cosas que aparecen una y otra vez, como puede ser la idea de los gemelos. De hecho, hay un relato que se llama Los gemelos, siempre hay como una especie de dualidad en los personajes, hay mucha metaliteratura, aparece el autor de lejos, de cerca, aparece Bucarest muchísimo, una idea de decadencia constantemente, aparecen muchos bichos, muchas cosas, también una idea de que te observan, de represión, también está muy presente en todos los libros, que aparecen de formas un poco así, a veces simbólicas, con luces que se apagan, con un foco que parece que apunta a los personajes y demás.
pero yo personalmente una de las cosas que más he disfrutado es en todos los momentos absolutamente ida de olla. Tiene partes muy oníricas o que incluso podríamos llegar a decir, según lo leas, un poco surrealistas, que me parecen muy divertidos. Hay algunos de los relatos donde tú realmente no sabes qué está pasando, qué está dejando, o sea, en qué momento los personajes abandonan un mundo realista para estar pasando a otro, cómo los narradores, como a veces son duales y cambian, es uno o es otro. O sea, hay uno de los relatos que tiene un narrador absolutamente genial, que cuando te das cuenta quién te está narrando, de repente como que en la cabeza te hace así, ¿cuál era ese? No me acuerdo, Rem quizás, no lo sé. Por ejemplo, antes de leer uno que se llama Rem, leímos el Aleph de Borges, porque bueno, una de las chicas que lo está leyendo con nosotras nos lo recomendó. Entonces, claro, lees el Aleph, ya tienes como ciertas cosas ordenadas en tu cabeza, entonces llegas a Rem y eres capaz un poco de entender las cosas un poco mejor. Luego el último, que se llama El arquitecto, por algún motivo me pareció ultra divertido, me reí un montón. Es un autor Cartarescu que no voy a decir leyendo nostalgia que es difícil, no entiendo qué está pasando, para nada, son historias que tú puedes seguir perfectamente, pero que me parece, como me pasa por ejemplo con Murakami, que tiene algunos puntos en común, es decir, que cuanto más lees, más eres capaz de entender más cosas, ¿no? Como que como lector te vas construyendo en su universo, vas entendiendo y vas viendo más cosas y llegando más profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al leer El ruletista, luego ir leyendo todo esto, luego volví a releer El ruletista y de repente como que veía mil cosas que no había visto o quizás podía entender más cosas. Entonces, bueno, no quiero saber lo que va a hacer meterme, yo qué sé, en solenoides, y ya con los relatos me he vuelto loca y he pasado horas pensando, investigando, y hemos tenido club de lectura de 2 horas por cada uno, a saber lo que viene. Escribe muy guay, Cartarescu mola muchísimo cómo construye todo y demás. Hace frases como muy largas, hay poco párrafo, y a veces eso es un poco, a mí a veces me agobia, es una tontería, pero yo a veces cuando veo páginas y todo está todo lleno, a veces como que sin querer, como que mentalmente me agoto, pero tiene algo que cuando estás dentro es que vas. Sé que no estoy diciendo, la verdad, demasiado, ni de los relatos ni de nada. Creo que es guay entrar y ver qué pasa aquí. Es una experiencia lectora muy particular, o sea, no es de esa gente que yo creo que te dan un párrafo de Cartarescu y lo lees y puedes reconocer que es él, no es esa gente que tiene un estilo muy particular, aparte de eso, de una serie de colores que se repiten, tipos de personajes que se repiten, sonidos que son siempre los mismos, que cuando entiendes que son es como ¡guau! Tal. Tengo que decir que también a mí personalmente me ayudó mucho leerlo con algunas lectoras que ya habían leído mucho al autor y nos iban explicando ciertas cosas, pero bueno, si da respeto o miedo a entrar a este autor, yo lo tenía, os animo a intentarlo, de verdad, no es complejo como tal, es otra cosa, es como te requiere mucha atención, pero te atrapa y puedes llegar tú solo a entender todo perfectamente y a que te atrape. Muy particular. Seguiremos leyendo a Cartarescu y que sea lo que sea. La siguiente categoría es la mayor sorpresa y voy a decir Los días perfectos de Jacobo Vergareche, creo que era, que lo leí de la biblioteca. Me encantó, o sea, lo cogí por coger y me lo dio todo. O sea, me fascinó, estoy muy triste de no tener ese libro, no sé si alguien me lo quiere regalar, por favor. O sea, me encantó. ¿Qué tiene? No sé, me atrapó. Está narrado por un señor que es un poco insoportable a veces, pero bueno, en el fondo le quieres, que está en Houston. Él es escritor, es periodista, ¿no? Entonces él está en una conferencia que va allí todos los años y está escribiendo unas cartas, ¿no? Toda la novela son cartas. Entonces hay unas cartas a su amante y unas cartas a su mujer. Empieza con las cartas al amante, donde te va a contar toda su historia. ¿Qué pasa? Que él hace unos años conoció en este congreso a una mujer mexicana, que ahora son amantes, pero son amantes solo en ese momento del año, ¿no? Luego no se hablan, cada uno sigue con su vida, con su matrimonio, con sus cosas. Pero él está en un momento de rutina, de tedio de la vida, que ya a los niños son mayores, el matrimonio con su mujer, no es que esté mal, pero es como, ¿qué somos ahora? Compañeros de piso, ya no somos amantes, ya no nos queremos, estamos solo por estar.
el trabajo menos, el periodismo hoy en día va todo mal, no sé cómo va. Está como lo que le da tampoco la chispa de su vida en la actualidad, básicamente es cuando va aquí, ¿no? Y ese año, cuando va con toda la emoción a encontrarse con ella, pues resulta que la mujer le dice: no nos vamos a ver porque he venido con mi marido y no nos podemos ver. Entonces él escribe como toda una carta, pues reflexionando y recordando lo que ha sido ella para él, las cosas, cómo se siente, cómo se enfada de que esté con el marido, que cómo se conocieron, que no sé qué. Y luego también, pues eso, a raíz de esta propia carta, va él solo, pues está ahí reflexionando también sobre su matrimonio, algunos recuerdos con su mujer, y le va a escribir también una carta a su mujer. Todo esto además se va aderezando con un componente literario muy divertido, porque él, ya que está allí en Houston, Texas, hace cosas y descubre que no sé dónde hay un archivo que tiene un montón de cartas de personajes, de autores y autoras importantes. La cuestión es que se encuentra con un montón de cartas de Faulkner con una de sus amantes. Entonces él empieza a ver como una serie de paralelismos y le empieza a contar la historia de esta gente amante y lo que se decían y lo que sentían y a dónde iban. Y entonces como que mezcla esta parte como real, de cartas reales, en esta ficción, que es una ficción, y tú lo sabes porque estás leyendo una novela, pero se siente absolutamente real porque es nuestra vida, ¿no? Son unas novelas que está hablando de nuestra sociedad, de cómo nos comportamos y de cómo nos sentimos, aunque no te esté pasando lo que le está narrando a este personaje. Me gusta mucho la parte que él ya está escribiendo como desquiciado y no tiene ningún tipo de filtros y dice burradas que a mí como lectora a veces me enfada, en plan, tío, este tío es imbécil. Pero me gusta como la sinceridad del personaje, ¿no? De que no se está cortando, lo está diciendo todo. Me encantó este libro. Es que me encantó, que os puedo decir, lo recomiendo un montón. Vale, la siguiente categoría es mayor decepción. Y quiero que se me entienda, no es un libro que no me gustara, pero es un libro del que yo esperaba mucho más y que hubo aspectos que me decepcionaron. Y estoy hablando de Nada dentro, de Asako Otani, editado por Shiro Libros. ¿Qué me decepcionó? Me decepcionó que al libro le falta una mejor traducción o al menos una corrección de la traducción y una corrección de estilo. Lo siento un montón, porque es una editorial pequeña, es una editorial que me gusta mucho, que me he comprado todos los libros, los tengo ahí o casi todos. Está mal estas cosas y me repatean. La historia está bien. Pensé que me iba a gustar más, sí, pero no puedo decir nada, ¿no? Al final es una de esas historias donde nos hablan de la sociedad japonesa actual desde el punto de vista de una mujer que no lleva una vida de lo que se considera estándar y normativo, porque tiene 30 y tantos, no se ha casado y además comparte piso con una amiga, con una compañera de trabajo, que dos mujeres con esa edad están compartiendo piso siendo amigas, no tiene ningún sentido. Que la gente cuando se entera monta como el cotilleo padre, y nos habla básicamente, y el título está muy bien escogido, Nada dentro, que ella siente un vacío por dentro, lo que pasa es que a veces no se da cuenta. ¿Y qué pasa cuando realmente sí te das cuenta de ese vacío dentro? Además hay un juego, ¿no?, dentro de la novela, porque la compañera de piso hace como figuras de animales que están huecos por dentro, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puedo deciros más. Creo que es un libro que si te interesó y te divirtió y te gustó, pues La dependienta, por ejemplo, de Sayaka Murata, te puede gustar esto. Para mí La dependienta me cuadró más, me gustó más, me pareció una novela más sólida, más potente, pero me gustó. Es una historia que creo que cuenta en pocas páginas lo que la autora te quiere contar. Es esto es una vida. Piensa sobre este vacío, hasta qué punto es común a muchos de nosotros. Toda esa parte me interesó un montón, pero es verdad que pensé que me iba a gustar. La siguiente categoría es novela gráfica favorita. Ya han salido varias novelas gráficas que me encantaron y que podrían estar aquí, pero por decir otra que me gustó muchísimo es La plaga, de Javier Gallego y Juan Gallego, de Reservoir Books. Aquí vamos a tener la historia de Pedro, que es un señor que vive en Madrid y lleva una vida normal, trabaja en un estudio de arquitectura y tal. Pero esta persona no está bien, y lo ves desde el principio. No es para nada feliz, no sé si decir que tiene una depresión o qué tal, no está bien. Y la cuestión es que llega un día a su casa y en la alacena hay un gusano. Y la mata, lo quita y empieza a ver más y más y más. Y hay una plaga. Es una plaga muy simbólica, ¿vale? Es uno de esos libros que tienes que leer en diferentes planos y van pasando ciertas cosas en su vida hasta que todo encaja al final. Creo que es un libro que nos habla muy bien de temas de salud mental, que se reflexiona sobre la soledad, sobre la vida en las grandes ciudades actualmente, pero sobre todo creo que aborda muy bien el tema de la salud mental, que es muy importante desde un punto de vista distinto. El arte es una pasada, ¿vale? Utiliza diferentes estilos.
Juan Gallego para reflejar aquí la historia de Pedro, y cada una de estas estilos tiene una importancia, no es para nada casual. Además, la historia se va estructurando en torno a sueños, nos dirán 5 o 6 sueños, entonces es como el sueño y lo que pasa luego, el sueño y lo que pasa luego. Entonces, claro, esta idea de los sueños permite al artista, ¿no?, jugar mucho con ellos. Me dejó mucho pozo, me dejó muy triste. Es uno de esos libros, además, que hay como una suerte de misterio, ¿vale? Como aquí hay piezas que no terminan de encajar hasta que encajan. Y cuando encajan, puedes volver a leer toda la historia desde otra perspectiva y vas a ver esta idea de que siempre estaban las cosas aquí, que tú habías enfocado una cosa de una manera y quizás puedes verlo desde otra. Me gustó muchísimo, es corto, pero de verdad que me encantó. El libro que me dejó más pozo creo que es Silencio Administrativo, de Sara Mesa, que es un ensayo cortito, es esto que tiene anagrama, y la autora nos cuenta un poco, utiliza como un seudónimo, pero luego al final te dice que no, básicamente, o sea, un seudónimo para su personaje, ¿no? Que es ella, pero en realidad ella y otras personas, pero entonces como que lo encarna, ¿no?, en personajes, pero esto pasó de verdad, me estoy explicando fatal. Entonces, bueno, es un poco como la historia de una persona normal, que podría ser ella, ¿no? Por motivos, pues un día decide como hablar con una persona sin hogar con la que se cruza a menudo e intenta, pues, entender su situación y ayudarla porque, bueno, pues a ver qué está pasando y tal. Entonces ella se da de bruces con el muro administrativo, ¿no? Entonces el ensayo, lo que a mí me flipó es cómo aborda el desconocimiento que tenemos en general como sociedad, y yo al menos me vi claramente allí, de ciertas cosas que pensamos que son de una manera, todo esto en relación con las personas sin hogar, con las personas sin techo, cosas que damos por sentadas que son de una manera y ella explica cómo no. Que como a veces desde los medios y desde, bueno, las conversaciones entre conocidos y demás se van creando como ideas equivocadas que damos como grandes verdades cuando no lo son. Entonces ella alucina y te va contando el paso a paso de cómo está intentando ayudar a esta persona para que obtenga, pues, una serie de ayudas o que pueda entrar a dormir a un sitio y no dormir en la calle, tal, no sé qué, porque es una mujer, además, enferma, o sea, como que enferma, que le pasan un montón de cosas y que viene de un lugar muy complejo y no consigue. No, ya es que necesitas una dirección para dar de alta en esto. Y ella, pero ¿cómo va a tener una dirección si es una persona sin hogar? O sea, como cosas absolutamente sin sentido, y hay como un bucle administrativo del que no se puede salir. Y entonces, que a ella más le había puesto más como yo, una persona desde mi privilegio, con un trabajo, con estudios, con no sé qué, no soy capaz de rellenar esto. Como personas que están en una situación súper vulnerable van a tener acceso a pedir, o sea, a poder salir de aquí o a poder tener una ayuda, o sea, no sé, es terrorífico. Se lee en nada, es muy corto y creo que merece mucho la pena. No es que vaya a cambiar nada que vosotros leáis este libro, que yo lo haya leído, pero tienes un conocimiento que antes no tenía y que a mí me hace pensar y ver las cosas desde determinado punto de vista y decir cosas también en determinados contextos ahora, basados en un conocimiento que antes no tenía, ¿no? Os lo recomiendo mucho. Vale, mejor experiencia lectora. Bueno, en este caso voy a decir Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, porque lo leí y luego la fui a ver al teatro. Entonces esto ya hizo que hubiera un componente más también de experiencia. A mí me gusta mucho Carmen Martín Gaite, ya lo sabéis, y Caperucita en Manhattan pues me gustó un montón. Sé que es un libro que también se suele leer en los coles, yo no lo leí, lo he leído ahora. Y bueno, sí, es una reescritura del cuento de Caperucita mítico, pero bueno, traído al presente, como los años 90, en Nueva York, donde una niña que vive en Brooklyn, bueno, va a tener que ir a visitar por motivos ella sola a su abuela que vive en Manhattan. Entonces, bueno, ella al principio pues va siempre con su madre a visitar a la abuela es una antigua actriz, una persona muy particular y demás, que va a tener una historia por ahí muy divertida. Y bueno, pasan cosas y un día va a ir ella sola, entonces, que si el metro, que si no sé qué, y nos van a ir encontrándose con diferentes personas, con Miss Lunatic, por ejemplo, que es un personaje absolutamente increíble, pero también va a haber un lobo, va a haber tal. Entonces, es interesante ver cómo las amenazas de siempre, de los cuentos clásicos,
no han desaparecido, simplemente ahora toman otras formas, o las personas que nos ayudan también. Es un libro muy divertido en cuanto a, bueno, sí, al humor, ¿no?, de Carmen Martín Gaite aquí, pero también nos deja muchas enseñanzas y muchas lecturas y muchos mensajes bonitos, por ejemplo, en relación a la imaginación, pensamientos sobre la libertad, sobre la vida moderna, cómo muchas veces aniñamos a la gente que ya es mayor, ¿no?, cuando los padres se convierten en cuidadores de sus propios padres. No sé, toca muchas cosas. Pero luego también es un libro bastante nostálgico y emotivo, es un libro que Carmen Martín Gaite escribió en homenaje a su hija cuando había fallecido. O sea, como que tiene mensajes como muy bonitos, la verdad, te lo lees como si nada y creo que puede ser guay para leer con niños mientras tú como adulto también lo lees desde este otro punto de vista. Va a haber eso, tartas para la abuela, el lobo, los paseos, el bosque, todo eso. Las cosas típicas de Caperucita van a estar aquí, pero con un girito. Es genial, Carmen Martín Gaite siempre, la verdad. La mejor ambientación se la voy a dar a Los pájaros de Tarjei Vesaas, editado por Nórdica, que me gustó un montón. Nos va a contar la historia de Matis, que es una persona neurodivergente que vive con su hermana y la hermana se tiene que ocupar de todo porque Matis es incapaz de tener un trabajo, se distrae del mundo de una manera distinta al resto, el resto no lo entienden, bueno, lo podéis conocer, ¿no?, si leéis el libro. Pero en este caso, en este libro donde se habla de ser diferente y de las dificultades que eso causa y cómo el sistema falla, ¿no?, en el momento en el que no se puede dar apoyo a quien lo necesita, y como eso, pues lo que hacemos con lo diferente, en todo este entorno, dentro de toda esta historia el entorno es muy importante. Matis y su hermana viven en una zona rural, pero ya no solo en un pueblo, sino en las afueras de un pueblo donde hay un lago, donde se ven dos montañas, que si los árboles, que si los pájaros, son muy importantes. Al final, de hecho, lo que desemboca, ¿no?, no sé, como el fuego de la historia es que Matis está ahí observando y una becada de un pájaro que empieza a hacer como un vuelo nupcial encima de su casa y para él eso significa algo, ¿no? Entonces, todo lo que es la naturaleza y toda la ambientación en este libro es fundamental para poder leer la historia en esa clave, ¿no?, de cómo al final somos una cosa más dentro de algo mucho más grande y cómo Matis, que todo el mundo lo ve como el tonto del pueblo, el simplón, creo que lo llaman y demás, él tiene una visión de la vida mucho más sensorial, basada en otras cosas y quizás mucho más potente que la que tienen el resto, pero como no es lo normal, ya le quita todo el valor. Es un libro que también me dejó mucho pozo, me marcó mucho. Matis y su hermana realmente viven en mi corazón. Es uno de esos libros donde, por ejemplo, te habla del peso de los cuidados, de las renuncias que hay que hacer. O sea, el personaje de la hermana de Matis me parece, aun no siendo la protagonista, que es una de las claves de esta novela. Y el libro que más me enganchó, no diría, ¿no?, que este trimestre ha habido un libro que sea, ¡buah, no lo puedo soltar, estoy súper enganchada! Pero lo bello y lo triste de Kawabata es un gran culebrón a la japonesa y desde ahí sí que me tuvo bastante enganchada. Vamos a tener a un señor absolutamente insoportable, que él es escritor y decide irse a pasar el año nuevo. Él vive en Kamakura, cerca de Tokio, a Kioto, porque resulta que decide reencontrarse con una chica, con una mujer que fue su amante hace tiempo y que, por cosas que os va a contar la historia, cuando se separaron, ella le pasaron muchas cosas malas, ¿vale? Cuando estuvieron juntos, ella era muy pequeña, tenía 14 o 15 años y él tenía pues bastantes más, o sea que ya por ahí muy turbio. Y ahora se quiere reencontrar con ella de forma unilateral, le da igual cómo esté ella, lo que no le puede afectar y demás. Y nada, se van a reencontrar. Y ella ahora es una artista, vive en un templo con su pupila, podríamos decir, y estas dos mujeres tienen una relación. Y de hecho la pupila va a tomarse muy en serio que este señor venga aquí y va a querer, como sea, hacerle daño y vengarse por lo que le hizo a su maestra y a su amada. Y van a pasar cosas. También estaba a punto de poner aquí la ambientación porque el Kioto que aquí se muestra es impresionante, pero sobre todo la construcción de los personajes es genial. Tienes que leer el libro haciéndote muchas preguntas todo el rato, yo creo que para poder llegar a
a la esencia de los personajes complejos que está planteándote Kawabata, ¿no? Cuando acabas de leer, decir, ¿pero por qué estas personas hicieron lo que hicieron? ¿Fue su propia voluntad o alguien estaba como moviendo sus hilos? Es un libro mucho más profundo de lo que parece, ¿no? O sea, sí es culebrónico, sí que es como un drama exagerado, pero hay mucho detrás. No es tan sencillo todo como parece, yo creo. A mí me encantó, a mí me gusta mucho cómo escribe Kawabata. Es de esos autores que, mira, me puedes estar contando su lista de la compra, que seguro que es increíble. Me conectan mucho sus historias, cómo me lleva a Japón, los personajes, las historias, como personajes siempre oscuros, con algo que no... Nunca simples. Entonces eso a mí me gusta mucho. Y además, de hecho, una cosa que disfruté mucho es que me parece que el personaje protagonista, el personaje protagonista no, pero uno de los personajes centrales, que es este señor horrible artista, desde luego está escrito para que tú lo odies y para que te ríes de él y que veas que es un panoli. Entonces yo creo que Kawabata lo escribió desde ahí, la verdad. Además, bueno, es que hay muchas cosas. Escribió un libro con toda la historia del amante y le hizo a su mujer que se lo corrigiera. O sea, ese tipo de persona despreciable. O sea, aquí lo dejo, porque es muy corto y tenéis que leerlo. Pero esto engancha muchísimo. Y rápido voy a acabar. Mejor lectura del trimestre. Bueno, otra vez vuelve a nuestras vidas. Ahora sí, ahora ya lo he acabado. El Genji Monogatari, por supuesto, es mi mejor lectura del trimestre y pues quizás del último año. Ha sido cerca de un año de lectura conjunta con mi amiga Mari. Ahora ya lo hemos acabado, entonces, por supuesto, en el trimestre que lo acabo tengo que decir que es mi mejor lectura. Ha sido un viaje increíble por la corte Heian a través de la vida y lo que pasa después de su vida del príncipe Genji, hijo de alguien muy importante de la corte, pero no con su mujer, por lo cual ya nunca va a poder ascender del todo, pero gracias a su belleza, a su arte y a su todo va a conseguir deslumbrar a todo el mundo y lograr la cúspide, pero no se queda ahí. Nos va a hablar este libro de sus 1001 aventuras amorosas, de las fiestas, de lo bien que compone poemas. Y aquí hay salseo tras salseo, tras salseo, tras salseo en la corte. Si os gusta de verdad meteros en el cómo se vivía en un tiempo particular, en otra cultura, aquí se muestra cómo era la corte Heian, increíble. O sea, fiestas, festivales, tradiciones de nacimiento, de cuando cumplían años los niños, todos los rituales de la muerte, con los partos, qué pasa luego, bueno, o sea, todo tipo de cosas, el paso de las estaciones, cómo se celebran, qué se come en cada momento, cosas como en esta corte nadie podía estar solo nunca, jamás. Siempre había alguien acompañándolo, las personas no se veían, siempre estaban como detrás de biombos. O sea, una serie de cosas que tú dices, wow, porque está pasando algo como súper íntimo, pero luego te acuerdas en plan que esta gente nunca puede estar sola, que seguro que había como 3 damas de la corte por allí también escuchando, en plan, what? Historias de cada cuánto se lavaban el pelo, cómo hacían para dormir, qué significa que se pusieran una prenda de un determinado color. Todo eso también te lo da esta historia. De verdad es que lo tiene todo. No es difícil, pero tiene partes densas. No se lo recomendaría a todo el mundo, para nada. Te tiene que interesar mucho leerte un clásico japonés. No sé, es como... ¿Le recomendarías a todo el mundo el Quijote? Pues no sé, solo a las personas que se quieran leer el Quijote, ¿no? Pues un poco lo mismo. Si te llama la atención y es algo que quieres leer, te animo un montón porque mola muchísimo. Sí, te da igual la literatura japonesa, si te da igual Japón, ¿por qué te ibas a leer esto? ¿Sabes? Un poco así. A mí me ha parecido absolutamente fascinante. Ha dejado un hueco en mi vida muy grande. Y ahora no lo noto tanto porque lamentablemente no tengo casi tiempo, tengo millones de cosas que hacer de mi vida, pero sé que si en algún momento vuelve la estabilidad a mi existencia y vuelvo a tener tiempo para leer más de 10 minutos al día y cosas así, notaré el vacío que me ha dejado el Genji. La verdad, ha sido increíble. Qué viaje. O sea, amadísimo para siempre. Y nada, estas han sido mis mejores lecturas del trimestre. Déjame en comentarios si te apetece cuál ha sido tu mejor lectura. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo y esto parece ser lo que contiene el vídeo.